Seguimos. Luis, ¿qué me tienes ahora? Pero Claudio Espinal, nombre de Carlos Bonilla, director del INVI, lo que habrá de ser el Ministerio de Vivienda. Esperamos. No sé por qué he encontrado trabas ahí en el Congreso del PRM. Y hay como trabas para el Ministerio de Vivienda. Congreso del Estado Dominicano. ¿Está caliente ese Congreso? Ese Congreso está caliente. Está complicado, está complicado. Yo vi un senador cuando venía que se metió en una vía contraria. Creo que Guzmán me dijo que decía de independencia de la placa. Bueno, sería el chofer o algo. Chofer, bueno. Metiéndose en vía contraria. Bajen esos sumitos, que esto es pasajero. Ay. Pero debe ir el Ministerio de la Vivienda. Lo que quiero decir es, Claudio Espinal nos acaba de confirmar ahora mismo que mañana arrancan, pues ya hicieron el levantamiento hace una semana, la casa de esa preciosura, la casa que le prometimos. Buena noticia. Y ellos habían ido allá y la casa arrancan mañana. Qué buena noticia. Para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. En breve ya tenemos aquí al ex ministro de Salud, Sánchez Cárdenas. Todavía mucha gente lo extraña día a día a las 10 de la mañana dando los boletines. Y vamos a hablar un poquito con el ex ministro Sánchez Cárdenas, que sin lugar a dudas asumió con mucha gallardía. Sí, señor. Un momento de mucha incertidumbre, este enemigo invisible que nos invadió y que realmente nadie sabía cómo enfrentarlo. Está desde bien tempranito aquí el doctor Sánchez Cárdenas, disciplinado siempre, y Rukin y yo recordando algunos momentos cuando nos enclaustramos en nuestras casas, hacíamos por Live Connect y le dábamos seguimiento día a día. Creo que fue, doctor, bienvenido. Este fue uno de los programas que más seguimiento le dio y más, yo diría que apoyo en medio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba en su casa, a este enemigo invisible. Recibimos al doctor Sánchez Cárdenas. Cierto es así con nosotros, honorable señor doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Dentro de su experiencia laboral figura por haber sido presidente de la Clínica Montesur, doctor en medicina, se desempeñó como viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y fue nuestro honorable señor ministro de Salud Pública reciente. Bienvenido, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, al show del mediodía. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Creo Como que siempre. va a cumplir un año que dejó las funciones. Así es, En una semana cumple un año. el 16 de agosto. ¿Cómo se siente? Me siento bien, con la misma intensidad, diría, de seguimiento de la salud nacional y con el espíritu que ya lo he expresado desde el Partido de la Liberación Dominicana de cooperar por este problema nacional. ¿Lo han consultado usted, las nuevas autoridades? Sí, cómo no. Digo, es de rigor, ¿no? sí. Se cae de la mata. Esto Hubo no es una cuestión, reunión en Palacio, sí, no porque esto no es estaba. cuestión de oposición ni de partido, esto es un asunto así es. país. Así es. Y yo creo que así lo asumió usted. Así Ha habido es. gobiernitos que no consultan a nadie de lo que Eso ocurrió en la administración pasada justamente para tratar el tema del COVID, que no hicieron. ¿Verdad es así, exministro? Eso pasó, que no hubo forma de que se coordinaran con todos los sectores. Qué bueno que ahora lo están haciendo y usted es una pieza clave, ¿no? Para la consulta. Bueno, yo debo decir, yo fui quien creó la primera comisión de COVID y en esa comisión estaba el PRM por el actual director la Cisarril, No, que pero no estaba estamos ahí. hablando del PRM, estamos hablando del colegio médico, estamos hablando Estaba de el co- expertos y déjeme especialistas, decirle, ¿no? Por ahí va la cosa. la comisión que se creó estaba el colegio médico, estaban las sociedades especializadas, estaba Azonadores, estaba la policía, estaba el COE, todos los sectores principales que tienen que ver con esto estaban ahí. Pero era una queja entonces que no se sostenía porque era algo que en todo momento se criticó, que no querían la Bueno, coordinación con quizá todos y era importante en ese momento. La prensa dio la cobertura, lo que yo no entiendo por qué se dice que no estaban. Y el profesor Félix Iglesias, que estaba ahí, participaba activamente en los debates. Que es del PRM. Están ahí. Doctor, yo creo que tiene mucho que ver que simultáneamente con la pandemia estaba una candente campaña política, muy difícil por demás, por la situación que pasó con elecciones fallidas. Y bueno,
estaba un momento muy tenso, doblemente tenso, de unas elecciones con una Junta Central Electoral no confiable y este enemigo invisible. ¿Cómo manejó usted eso entre la política y la salud? Bueno, una de las cosas que me acusaban era de politizar. Y yo creo que siempre he tenido el punto de vista de que hay que dejar al tiempo para que se encargue de madurar el plátano. Y yo creo que eso es lo que hemos visto ahora. En aquel entonces yo estaba politizando en un momento en el que las medidas eran las más duras que se hayan tomado aquí. Se cerró el país, se sacaron los turistas, se cerraron los hoteles, se puso el toque de queda, se restringió la circulación. Es decir, todo un conjunto en esa dirección que era imprescindible para contener, en un momento en que no hay vacunas en ninguna parte del mundo, sí, no había y que la investigación está en fase 2 y fase 3. Lo único que podíamos hacer era firmar el COVAX. En ese momento tuvimos 2 elecciones municipales y el 5 de julio la nacional. Es decir, había una efervescencia política y lógicamente, como le he dicho a mi amigo Pacheco, que una vez me dijo, es un chantaje del ministro, está pidiendo 45 días. Ay, sí. Eso es un video que está ahí. Y posteriormente, ya en el ejercicio que hemos visto, 8 periodos de 45 días, cuando me regateaban 15. ¿La politización estaba entonces o está posteriormente? Yo me recuerdo que, antes de la pregunta de Ivo, yo me recuerdo, y está grabado también ahí, que hicimos un en vivo con Pacheco y que aquí en este programa le propusimos como un punto medio. ¿Ustedes se acuerdan? 15 días, se pedían 25 y pedimos 15. Y yo le dije, Pacheco, sí, tránsese por 15, vamos a buscar un punto medio, y se cedió. O sea, cedieron a esos 15 días porque el objetivo era como buscar un balance. Porque había que entender, doctor, que esa efervescencia política justamente politizaba o teñía de color cualquier decisión. Sí, eso lo entendimos. O sea, para mí era bastante claro la influencia que tenía ese ambiente político. Ahora bien, el tema de la pandemia no tiene que ver con política, aunque lógicamente tú estás movilizando opinión pública tan necesaria en ese momento, y eso condujo por un elemento muy claro. En un momento salió en las redes sociales el hecho de que en la Duarte un jovencito sufrió un ataque de epilepsia y en las redes lo sacan de que vean cómo está goteando la gente de COVID en el Distrito Nacional. Eso nos condujo a montar las ruedas de prensa para contrarrestar el efecto de las redes sociales. Antes de esto, yo quiero Ruskin. Ruskin estuvo día a día aquí en este estudio mientras nosotros estábamos en la casa vía Live Connect. Este programa siempre se mantuvo ahí, al lado de la gente, en momentos difíciles. Y Ruskin de Vallaguana cogía para acá en momentos muy difíciles. Yo me recuerdo que a veces le suministraba mascarillas, incluso al personal del canal, que me enviaba Paulino Sen, el entonces ministro de Defensa. Eran momentos muy difíciles y yo quiero, Ruskin, que tú nos... Cuando tú señalabas más temprano en el programa, que venía el ministro para acá hoy y todo lo demás, hay algo que la gente, y quizás los que estuvimos envueltos en esto, mantuvimos de forma muy discreta. Cuando esta situación se da, incluso nosotros, y me refiero a la comunidad que trabaja en la televisión, no sabíamos bien qué íbamos a hacer para poderle llevar la información al público, y habían herramientas tecnológicas disponibles, pero no todos estábamos adecuados a ellas. Ahí fue que yo te llamé esa noche, yo no sé si tú recuerdas, y esa noche tú me dices a mí, bueno, Ruskin, tenemos una situación y estamos buscando las soluciones a ver qué podemos hacer, que yo te propongo, te digo, mira, Iván, podemos hacer esto tecnológicamente, vamos a hacerlo así, lo consultamos con el ingeniero, claro. El ingeniero dio el visto bueno y vinimos ese domingo antes aquí a hacer las conexiones de rigor. ¿Y las pruebas? Las pruebas, hicimos una prueba desde Vallaguana con los muchachos que estaban en su casa, no sé si recuerdas, y yo te dije el domingo en la noche, tranquilo, que yo creo que va a salir bien. El lunes estuvimos aquí presentes. Bueno, y día por día. Sí, y mira, cuando eso ocurrió, también le pasó al Ministerio de Salud. Ellos también tuvieron que acceder a algunas tecnologías para poder mantener a la gente informada. En ese sentido, yo tengo que reconocer que no podía hacerlo en aquel momento, y es la primera vez que lo hago. La cercanía,
la afabilidad que tuvo el Ministerio de Salud en aquel entonces para que nosotros pudiéramos llevar la información al público. Fue tanto así, Iván, que el ministro, en ese entonces, el ministro era una persona muy importante para el país y lo sigue siendo, pero en aquel entonces la cosa estaba candente. Era vital. El ministro no fue a ningún programa de televisión. Durante ese periodo, el ministro no fue a ninguno. Al único programa que vino aquí en vivo. El día que vino el ministro, a mí me tocó hacer las adecuaciones para que el ministro y su equipo pudieran el protocolo del lugar. Claro, porque a él era que más había que cuidarlo. Al ministro no se podía contagiar. No podía enfermarse. No se podía contagiar. Y mira, por ejemplo, este ejemplo de lo que se hizo ese día, la pantalla 3, cuando el ministro estuvo aquí. No solo eso, Iván, fíjate lo que yo te he puesto en pantalla. Al ministro, todos los días, él permitía que los periodistas pudieran preguntarle, pero fue la primera y única vez que el ministro tuvo acceso a que la gente del pueblo le preguntara. Lo provocamos aquí. Nosotros hicimos las conexiones con las personas en su casa y el ministro vino aquí y pasó media hora, una hora, contestándole las preguntas que teníamos todos y la gente de a pie. Ese es un ejemplo de lo que pasó ese día. Reconociendo el soporte tuyo, Rooking, con el apoyo de ingeniería del canal. Aquí del canal, claro. Sin eso no hubiese sido posible. En otra ocasión, ahí estaba yo en mi casa, porque era vía Live Connect. En las dos ocasiones, tú estabas en tu casa todavía. En esta otra ocasión, el ministro también accede a una... como más flaco yo. El ministro accede a esta rutina de preguntas y respuestas y fíjate cómo era que se daba. Se empezó a usar el recurso de Zoom, ahí se conectaban los periodistas. Yo todos los días a las 10 de la mañana me conectaba a eso para poder tener información que brindarle a la ciudadanía aquí en el show del mediodía y los periodistas obviamente se peleaban los turnos. No había turno para todo el mundo. Te lo voy a cambiar ahí, Baloy, bájalo por favor. Te lo voy a cambiar ahí. Y este día, por ejemplo, fue un día donde a mí me coge esa interacción en mi vehículo, camino para acá, y desde mi vehículo es que logro hacerle ya está en lado Baloy. Todavía Iván estaba en su casa, yo estaba en mi vehículo, lo presentamos luego después aquí en el con la agravante de que ya se notaba ahí que no podía ir al salón a tintarme, mira. Muy delicada situación. Entre otras cosas. Fueron momentos difíciles. Mira, Tranquilate tú mismo. Mira, yo no recuerdo, de verdad no recuerdo, la ocasión, nunca ocurrió que el ministro se negase o del Ministerio de Salud se negaran Es así. A darnos informaciones a nosotros o poder, ¿verdad?, llevarle de la forma que pudiéramos a la ciudadanía las informaciones. Yo quiero agradecer públicamente porque nunca lo he hecho. Esta foto... Vamos, tenemos un minuto, Rookie. Sí. Tenemos que ir a break para venir con las preguntas del panel, por Esta favor. foto, Iván, fue el día que el señor ministro vino aquí. Nos las tomamos allá afuera, tiene un año. En aquel entonces, yo quería darle muchas gracias. Hace más de un año. Sí, yo quería darle muchas gracias al ministro, pero no podíamos ni tocarnos. Yo, el único pedacito que quiero es darle ese abrazo que no le di aquel día. Gracias, Madre ministro. mío, qué bueno, qué bueno. Qué lindo, qué lindo. Gracias por estar aquí. Crujiminán llamó a Ventura, y usted lo confirmará antes de ir al break. Creo que una revista, usted está seleccionado como una de las 3, ¿usted tiene información de eso? Como una de las 3 personas que tienen que ver con medicina, como que más influyente en medio de la pandemia. Bueno, lo que tengo la información que el doctor Manuel Campo Vidal en España, en un periódico español, es quien hace esas reseñas a nivel internacional que él menciona, y esa es la información que tengo. Bueno, a mi juicio, usted se manejó muy bien, y siempre lo dije, con algunas cosas que hice en momentos determinados críticas, y no creo que era por usted, quizás presión política del propio gobierno, que es difícil estar en situaciones, pero yo creo que usted se manejó muy bien en momentos muy difíciles. Venimos con el doctor Sánchez Cárdenas. ¿Lo crees tú? ¿Lo creo yo? ¿Lo cree el que está viendo el programa? Lo hizo muy bien el doctor Sánchez Cárdenas. Nos vamos a la pausa, seguiremos hablando con él. No se mueva.